Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los que con su colaboración hacen posible que continuemos nuestra labor evangelizadora. Su aporte es una verdadera siembra de esperanza y de fe. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Ignacio de Loyola. De joven, Ignacio perteneció a la corte del rey de España, donde se destacó por sus dotes diplomáticos y su vocación militar. Herido en una batalla, la lectura de la vida de los santos lo decidió a ser soldado de Cristo. Junto con 6 compañeros hizo voto de pobreza y castidad y se dedicó a la evangelización. De esta experiencia nació años después la Compañía de Jesús, conocidos hoy como los jesuitas. Además de los escritos con los que dio forma a la orden, San Ignacio redactó los ejercicios espirituales, que hasta el día de hoy son una guía para todo aquel que busca discernir la voluntad de Dios en su vida. Murió en el año 1556. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este viernes 31 de julio y con eso estamos ya terminando este 7º mes de nuestro año 2026. Estamos ya cada vez más cercanos también en esta segunda parte de nuestro año 2026. Y hoy celebramos a San Ignacio de Loyola, sacerdote, gran sacerdote español que ha fundado la Compañía de Jesús, los jesuitas. Vamos a rezar por ellos, por esta congregación y especialmente para que el Señor les regale vocaciones santas verdaderamente dentro de esta congregación. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tú que encendiste en San Ignacio de Loyola un apasionado amor por tu Hijo y por su Iglesia, concédenos por su intercesión un celo infatigable por la salvación de las almas y una fidelidad inquebrantable al vicario de Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías.
Al comienzo del reinado de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, llegó esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Así habla el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor y di a toda la gente de las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa del Señor todas las palabras que yo te mandé decirles, sin omitir ni una sola. Tal vez escuchen y se conviertan de su mal camino. Entonces yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus acciones. Tú les dirás: así habla el Señor. Si ustedes no me escuchan, ni caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores los profetas, que yo les envío incansablemente y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a esta casa como traté a Silo y haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías mientras él pronunciaba estas palabras en la casa del Señor. Y apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima diciendo: vas a morir, porque has profetizado en nombre del Señor, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será arrasada y quedará deshabitada. Entonces todo el pueblo se amontonó alrededor de Jeremías en la casa del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Más numerosos que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Más fuertes que mis huesos los que me atacan sin razón. Y hasta tengo que devolver lo que yo no he robado. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor, sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero?
Su madre no es la que se le llaman María, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí hoy la palabra del Señor nos hace esa pregunta a nosotros, pero también que nosotros muchas veces nos hacemos a nosotros mismos ante la intervención de Dios en la historia, o cuando Dios quiere intervenir en nuestra propia vida, o cuando Dios nos está hablando y cuando está metiendo un poco la mano o el dedo en la llaga, ya de bebé ya pomo hoy enseguida, más vio oñe pea vio José inda eleitua, don José ibe carpintero y oñe opebina, pea vio na eleitua hina, pea vio na ahí María, ve cuñaga ahí vea, ojaye ve pea arroyo ve o yoheyo pebejina, da vio mía, añe hermano cuera aro mía, la y pariente cuera, y así, ¿verdad? O sea, enseguida, queridos amigos, lo primero que buscamos es amilanar, achicar, por no querer escuchar el mensaje. Porque en el fondo, lo que aquí el Señor hoy nos está queriendo enseñar con esta lectura, en este día, ya estamos en este viernes, queridos amigos, de esta 17ª semana ya del tiempo ordinario. Es decir, en la vida ordinaria es donde nosotros tenemos que mostrar nuestra convicción y nuestro aferrarnos a la voluntad de Dios, el nuestro aferrarnos al Evangelio de Jesucristo. Y entonces, por aquí vamos caminando. Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Y entonces, primero, Jesús que se pone a enseñar. Esta es una de las características esenciales. Por eso la encarnación, incarnis en la realidad, hay y pirebe cuera, serendo de cosas que el pueblo, que la gente, que nosotros no conozcamos. La humanidad tiene que conocer, y desde esa limitación, desde su propia realidad, eso es lo que suele pasar algunas veces, que hacemos grandes elucubraciones para que vea que amó pero después en el fondo, queridos amigos, no entramos en lo elemental y lo fundamental del mensaje de salvación. Y para entrar en lo elemental y fundamental del mensaje de salvación, en síntesis, es vivir el amor. O sea, ya yo juana, ya yo respetana, ya yo puteona, ya vos saben ya de pobre la pichaba lleva. No destruir la ecología, no destruir las familias, no destruirnos entre nosotros, que no existan pobres, que no existan niños de la calle, que no existan indios, indígenas abandonados, que no exista gente sin tierra, sin casa, jóvenes sin trabajo, sin estudio, que no estemos en la ignorancia. Vaya por la lista, cada uno vemos a Satache, al año de mi santeo y la año monitamos la intención, lleva. Y después las peleas, las desavenencias, o sea, existen tantas dificultades o problemáticas en nuestra vida, pero queridos amigos, no estamos aquí nosotros para echar y decir, vea, en forma negativa, no. Es ahí entonces donde Jesús llega justamente. Jesús camina, entra, se pone a enseñar. Y entonces viene la reacción. Miren que dice, todos estaban maravillados. Claro, queridos amigos, si uno entra en la realidad de una enseñanza, de un evangelio, si uno lee en serio y mira la propuesta que el Señor nos trae a través de Jesús, ciertamente la construcción del reino de Dios, donde Dios reina, quiere decir que no hay por Ibeima, ñande apetebe la mondajana y por Ibeima, ñande apetebe la inyapúa, la hipocanea, o sobrefacturada, ñande bota el pa, o promete pareí o lo que sea, y después en el fondo, y después va a beber, ¿no? O sea,
No hay construcción de ningún reino de Dios, ¿verdad? Hasta en el deporte, ¿verdad? Todas estas cosas tenemos, hasta deportes amañados. Ella que tenía presidente hoy, ¿verdad? Y entonces, un presidente de un equipo, de un club de fútbol, mi gente, no, estas son cuestiones amañadas. Que sigue o vender para partido, si no, ni vender la jugador, ni entender para ver hoy. ¿Y todo por qué? Por el Dios platita, por el Dios egoísmo, ¿verdad? Por el Dios de utilizar, queridos amigos, todos estos elementos de la humanidad, del hombre, dentro de nuestras limitaciones, lo utilizamos, pero con provecho propio. Y por eso, ante esta situación, cuando llega el Evangelio de Jesucristo, ciertamente que todos, dice, de tal manera que todos estaban maravillados. Pero al que no le conviene y al que no le gusta, queridos amigos, enseguida comienza ya a preguntarse. ¿Cuál había onda ahí? ¿Cuál ya por la milagro? ¿Cuál había onda ahí el hijo de José y el carpintero? Pero ya no decir. Jala y si había onda ahí, pero bojera de María. Jala y hermano, ¿cuál había onda ahí con hoy cuañan en día? Y cuapao más vio con ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿Y de dónde le vendrá todo esto, verdad? Queridos amigos, esta es una pregunta retórica, ciertamente, que aquí está escribiendo San Mateo, y nada más y nada menos que él está escribiendo a los judíos, por lo tanto ellos conocen muy bien la realidad de su pueblo, de su gente, de la Torá, de la Biblia. Y entonces, queridos amigos, quiere decir que hay una novedad de vida. Ya cambiana, ya enduana, ya esa venían de Yara o de como propuesta, para que exista un verdadero cambio en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y plegarias. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que sea signo vivible de la presencia del reino en el mundo y crezca en el anuncio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y laicos, para que sean evangelizadores en sus ambientes de trabajo y no se desanimen ante las críticas ofensivas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por las autoridades de nuestro país, para que sean admirados por sus buenas obras y patriotismos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Ignacio de Loyola, concédenos que este sacrificio, fuente de toda santidad, nos santifique también a nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor Es nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu Iglesia se alegre con la festividad de tus santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara reipe ava angai para pewi ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara reipe ava angai para pewi ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara reipe ava angai para pewi orembo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Oración final. Que esta Eucaristía que te hemos ofrecido en la festividad de San Ignacio de Loyola nos dé tu gracia, Señor, para buscar en todo tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu.
Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe.